Noticia todos los días en América y el mundo, un análisis a nuestra realidad que la reflejan, a veces no del todo bien, diarios, portales, redes sociales y también los canales de comunicación. Arranquemos con las portadas y empezamos por la de O Globo, que efectivamente da cuenta de algo que ya efectivamente en año electoral crea atención. Gobernadores abren la causa para reajustes en el año electoral, dice O Globo, lo que no cuenta efectivamente, porque es mi noticia de hace pocos minutos, la veremos más adelante, es que fue internado Jair Bolsonaro. Entonces, este tema tendrá también su impacto noticioso, porque efectivamente se trata del presidente de ese gran coloso sudamericano llamado Brasil. Esta es una de las circunstancias políticas que arrancan el año electoral en Brasil. Y abajo la COVID también se ve en navío. Aquí tienen una fotografía a propósito de lo que pasa con la COVID. Se habla de 26 pasajeros y 2 tripulantes que dieron positivo para el coronavirus en un navío. Siguen los problemas en general en el mundo. Vamos a ver más portadas alrededor de este tema de la COVID. Por ejemplo, la República de Perú dice: variante Omicron ya se extiende por todo el país. Cerca del 80% de los internados en camas UCI no acudieron a vacunarse. Es decir, aquellos que no se vacunaron no están en capacidad de resistir el ataque de la pandemia. UCI, unidades de cuidados intensivos. Hasta ayer eran 309 casos los detectados, pero se estima que la cifra real es mayor. En Lima y Callao, 53% de los contagios es por Omicron. Ahí tienen ustedes el tema que hablábamos. El Omicron en algunos países prácticamente ya llama la atención y ha generado emergencia. En la parte inferior ustedes pueden apreciar una fotografía donde efectivamente se da cuenta del impacto que tiene la minería. Advierten que ley de formalización minera generará más daños ambientales, pero la ley está controlando esta situación, pero en realidad lo que ha pasado en el Perú es que durante varios años, quizás décadas, la minería no ha tenido control y por eso se precia de ser un país que tiene alta inversión extranjera, pero ¿qué? En minería, para dejar a la naturaleza como se aprecia en la fotografía. Ahora resulta que cuando se va a hacer la ley, parecería que el problema es de la ley y no de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años y quizás digo décadas en el Perú. Pasamos al diario El Pueblo de Bolivia. Exportaciones superan los 9.000 millones de dólares en la gestión del 2021. Esto es lo que corresponde efectivamente a la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Se da cuenta aquí. Y en la parte inferior también la combinación de vacunas mejora la inmunización. Miren la diferencia entre poner titulares de lo que se está haciendo para bien y los titulares en cambio de países como Brasil, que no ha hecho lo adecuado para sufrir el mayor ataque de la pandemia, es decir, las mayores consecuencias de aquello. Y no se olviden además también que, como fue noticia de fin de semana, Lionel Messi y Ronaldo Nazario también dieron positivo y contraen la COVID-19. Lo destaca el diario El Pueblo de Bolivia. Pasamos al comercio de Ecuador, que también marca su agenda informativa alrededor de la pandemia. La presión por las vacunas marcará el 2022. La dosis de refuerzo son claves para crear una mayor defensa contra el Omicron, es lo que titula estos momentos el comercio. Pero de ahí en adelante, pues más nada de interés. Ha cambiado el formato del comercio, pero no ha cambiado de contenido, no ha cambiado absolutamente nada con respecto al interés informativo. Lo tenemos presente porque es un diario más, pero no necesariamente un diario que ahora dé cuenta de la realidad. Cada día peor. Pasamos. La diaria de Uruguay: incendio en Río Negro y Paysandú está controlado según los bomberos. Afectó a 22.000 hectáreas y su extinción puede llevar una semana. El Ejecutivo analiza formas de apoyo a productores perjudicados y ya exoneró el pago del OCE por 2 meses a 1.900 familias. Lo que pasa con el clima, efectivamente, mientras en algunas zonas hay inundaciones, pues en Uruguay hay incendios. Pasamos a la jornada. A propósito, este es un tema muy importante tenerlo presente. Arribo de Biden no frenó deportación de 19.000 menores. O sea,
es un balance del año, es decir, cuando llegó Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos no frenó la deportación de 19,000 menores, continuando entonces con la política tradicional de los Estados Unidos que la tenía el señor Donald Trump y ahora la continúa el señor Joe Biden. Lo mismo pasa con otros temas. Estados Unidos no es que se diferencie mucho entre republicanos y demócratas en determinados temas, como el tema de la migración, como el bloqueo a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua también. Lo que destaca la jornada en su portada el día de hoy dice que la mayoría son niños de Guatemala, Honduras y El Salvador. En su comienzo de gestión, más retornos a México que con Trump, es decir, acentuó más, porque también efectivamente hubo más migración, hubo más movilización hacia Estados Unidos. Sin compañía, 15,000 niños, 160 debajo de 11 años indica esta información, y por repunte de flujos migratorios suman 90,000 entre 2015 y 2021. Un tema muy importante, el tema de la migración. Obviamente estamos pendientes de que esto se atienda como debe ser, pero no tenemos mucha esperanza de que cambien sustancialmente las cosas. Ahora nos vamos a la portada del país. Insistimos, el tema de la pandemia, la Omicron lleva al límite a la atención primaria. Aquí la portada como si fuera más bien de pasarela, pero ahí está. Los profesionales de los centros de salud trabajan bajo una enorme presión y alertan de que sin inversión se multiplicarán los problemas. Ahí tienen a los médicos que hablan sobre el tema, pero efectivamente la situación con respecto al Omicron ya tiene tintes dramáticos en España, en Francia, en Alemania, y ni qué decir de Rusia, que ha sido quizás uno de los países con más impacto de la pandemia. Y en el costado derecho, un debate que efectivamente se da en varias partes del mundo. Ahora España rechaza que el gas y la nuclear sean energías verdes. El gobierno da la espalda al plan de Bruselas y pide crear otra categoría. Parecería que se desentonan, desentienden o no sintonizan con lo que se está planteando en el mundo. No puede ser que el gas y la energía nuclear sean consideradas energías verdes. Pero bueno, este es el gran debate mundial. Esto ya tiene varios temas de análisis, varios enfoques también para tener presente. Avanzamos a los portales informativos. Empezamos por nuestra casa Telesur. Venezuela inicia este lunes la jornada de vacunación del refuerzo contra la COVID-19. Lo anunció el presidente Maduro en una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, y dice él que el 91% de la población venezolana ya ha sido vacunada contra el coronavirus SARS-CoV-2, y efectivamente esto da cuenta de que es uno de los países con mayor atención con respecto a este tema. De hecho, hubo una fake news en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso dijo que Ecuador era el tercer país con mejor cobertura de vacunación. Enseguida en las redes sociales se desató la polémica porque efectivamente, según los datos de la OPS y de la OMS, Ecuador estaba ubicado entre los 10 y en algunos casos 11 y 12 lugar de cobertura de vacunación. Pero claro, se trataba de una fake news que el propio presidente nunca corrigió. Y acá, al costado derecho, más información de orden latinoamericano. Argentina defiende reclamo permanente sobre las Islas Malvinas. Enfrentamientos armados en Arauca, Colombia, dejan 17 muertos. Lo veremos en nuestro segundo bloque al respecto. Y Honduras repetirá elección de alcaldes en 2 localidades. Esto ahí sí no hay ningún problema, pero como se repitió en Barinas, en Venezuela, sí hubo escándalo mediático. Pasamos entonces a la agencia EFE a propósito de esto que parecería un chiste, pero ya no es chiste, ya parecería normal. Biden, presidente de Estados Unidos, insiste a Zelensky que cuenta con el respaldo de Estados Unidos frente a Rusia. ¿Qué tal si fuese al revés? Solamente por un ejercicio mental uno podría decir: Putin le insiste a Zelensky que cuenta con el respaldo de Rusia frente a Estados Unidos. ¿Qué sería ahí? Intervención, intromisión, violando la autodeterminación de los pueblos. Pero en cambio Biden, no sé por qué razón, tiene que apoyar a Ucrania en estos temas. No se entiende, pero lo que digo, cambien el nombre, cambien el título, pongan el nombre de Biden, en vez de Biden, el de
Putin y verán el escándalo mundial. Pero como se trata del señor Biden, que se cree dueño del mundo, y no por cuenta de él en particular, sino porque es la política exterior de los Estados Unidos, efectivamente, parecería normal. ¿Y qué tal si, por ejemplo, diría Nicolás Maduro le insiste a Zelensky que cuenta con el respaldo de Venezuela frente a Estados Unidos, por ejemplo, o con respecto a otro país, cualquiera sea este? Sería un escándalo, pero se trata, digo, del imperio mayor, que ya no es tan imperio, pero bueno, todavía seguimos en ese tema. Más información de orden latinoamericano: fuertes combates entre las FARC y el ELN en Arauca, zona fronteriza con Venezuela. Esto dice el ELN, F, pero no sabe exactamente de qué están hablando. No se corresponde a eso, parecería que es otra fake news. Ojalá se pueda corregir y verificar. Combates entre las FARC y ELN en Arauca, en la zona fronteriza con Venezuela, muy extraño, pero bueno. Cerramos entonces con prensa latina. Nuevas pruebas podrían vincular a Donald Trump con el asalto al Capitolio, ocurrido prácticamente hace un año, ya es un año de aquello, y no nos olvidemos que esto marcará la historia de los Estados Unidos con una mancha negativa, porque el asunto en cuestión efectivamente no tiene hasta ahora una solución ni una investigación a fondo, y tampoco sanciones con responsabilidades concretas a los responsables políticos. Hasta ahora hay unos 2 o 3 detenidos que no dan más allá de lo que hicieron, es decir, estar presentes ahí, atacar, meterse en las instalaciones y agredir incluso a los guardias del Capitolio estadounidense. Vamos a cerrar ahí la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Porque Telesur siempre da más. En este 2022 seguimos junto a ti. Porque creemos en la transformación de los pueblos y por ellos alzamos la voz. Somos el punto de encuentro comunicacional de millones en el mundo. Porque Telesur siempre da más. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que analiza el comportamiento de la prensa sobre nuestra realidad ahora en este año 2022. Primer programa de Enclave Mediática en este nuevo año. Veamos la siguiente información publicada hace pocos minutos y está relacionada con la salud del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ahí tienen ustedes lo que dice el diario. Internaron de urgencia a Bolsonaro por una posible obstrucción intestinal. El cirujano Antonio Luis Macedo, quien operó a Bolsonaro en septiembre del 2018,
2018, precisó que el presidente de Brasil siente dolor abdominal y fue trasladado de forma preventiva. El presidente Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia en la madrugada de este lunes para tratar una posible obstrucción intestinal, informó la prensa local. Bolsonaro, como ustedes saben, tiene 66 años y está en el poder desde el 2019. Fue trasladado al hospital Vila Nova de San Pablo, es decir, de San Pablo. Y no se olviden que en el 2018, mientras estaba en la campaña, también fue operado por un ataque. Ahora, sobre la responsabilidad en el periodismo, veamos el siguiente video de la periodista española Julia Ortega. La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha compartido en su cuenta de Twitter un video de la entrevista que la periodista Julia Ortega, presentadora de Julia en la Onda de Onda Cero, concedió al programa Liarra Pardo La Sexta. Veamos a continuación el video, lo tenemos ahí en pantalla, adelante. Mentalizar a nuestra profesión, porque claro, hay gente que se llama periodista y miente todos los días, y nosotros no siempre los desenmascaramos a esos individuos. Entonces yo creo que una sociedad crítica y formada es fundamental, una prensa seria que no mienta también es fundamental, y que no confundamos los datos con las opiniones también. Y a propósito de esto, también veamos el siguiente tuit. Ahí lo tenemos en pantalla, por favor si lo colocamos, y tiene que ver con mi cuenta personal. El diario El Universo, en la jornada del día de ayer, en la jornada informativa, tituló "Una década perdida". Desató la furia a partir de este tuit que tiene ya más de 1000 likes, etcétera. El titular perverso del Universo. Lo que no dice el titular y la nota no aclara es desde cuándo se incrementó la pobreza, cuáles fueron las políticas que llevaron a eso, y no dirá que Lenin y ahora Guillermo Lasso agudizan esa tendencia. Esta nota efectivamente da cuenta desde que parecería que desde el gobierno de Rafael Correa se agudizó, se incrementó la pobreza, lo cual es falso. Y por lo tanto coincido con Julia Otero a propósito de que no se puede mentir, que hay periodistas que mienten todos los días. Y desde ahí, desde ese momento en que salió este tuit, comenzaron a hacer aparición también algunos tuiteros expertos en temas económicos y dieron cuenta de algo fundamental. Desde el año 2017 es que empezó a caer, o a subir más bien dicho, la pobreza en el Ecuador, se incrementó la pobreza. ¿Y dónde se agudiza más? En el año 2020. ¿Quién gobernaba en ese entonces? Lenín Moreno Garcés. ¿Y dónde se agudiza esa tendencia? Desde junio del año pasado, 2021. ¿Quién gobernaba y gobierna este país desde el año pasado? Guillermo Lasso. Así que ese titular del Universo es falso. Por lo tanto, comparto con Julia Otero, no se puede mentir, no se puede manipular la información. De hecho, acuden a un informe de la UNICEF para el tema, y el informe de la UNICEF habla desde el año 2019. Claro, la manipulación de datos, ojalá no haya sido del periodista, solamente del editor que puso el titular, porque adentro la nota, incluso con grandes errores de redacción, confunde datos, fechas, precisiones de orden, incluso periodístico, que no se permitiría ningún medio de comunicación responsable. Así que, señores del Universo, no mientan. Vamos a otro tema. En Colombia, este domingo fue registrada la primera masacre del año 2022. Al menos 17 personas fueron asesinadas en distintos puntos del departamento de Arauca. El alcalde del municipio de Arauquita, Etelibar Torres, informó que hasta las 6 de la tarde se habían confirmado la muerte de 17 personas en adyacencias a los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. El funcionario afirmó que las muertes se habrían producido en medio de enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN, y asimismo advirtió que centenares de personas piensan desplazarse tras estas muertes. Las cifras extraoficiales hablan de más de 20 muertos en toda esa zona. Ustedes tienen ahí en pantalla lo que se menciona, el comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón, Unidad Militar Orgánica de la 8ª División del Ejército Nacional de Colombia, que se pronuncia tras la masacre en Arauca. Ahí tienen la información, pues habría que verificar, no se explica adecuadamente, dice un grupo armado organizado, ELN, etcétera, etcétera, pero ya cuando se hacen este tipo de comunicados, en realidad les digo con franqueza, hay que dudar. Vamos a otro